Y hoy se conocieron nuevos detalles del anuncio del gobierno sobre la deportación de migrantes en condición irregular en el país. El ministro del Interior negó que la medida aplique para quienes tengan estatus de protección temporal y dijo que está dirigido a los extranjeros que delinquen en el país. Nuestro compañero Juan David Ríos habló con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Esta fue la conversación. Ronald, conocimos en las últimas horas declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella que habla de deportar inmediatamente a migrantes irregulares en Colombia. ¿Cómo ve usted en principio esa declaración que tuvo el presidente? Bueno, es lamentable que el presidente de la República utilice primero el término de irregulares, de ilegales, porque él hace alusión a ilegalidad, muy parecido a la lógica norteamericana. En Colombia eso no existe. En Colombia, una persona que se encuentra por movilidad humana en condición de irregularidad no es nunca un ilegal. De hecho, un ser humano nunca es ilegal. En el caso norteamericano, la irregularidad es un delito y por eso se les llama ilegales, lo cual es cuestionable, pero en el caso colombiano no hay lugar a ello. Segundo, en materia de expulsión de población irregular. En el caso colombiano hay que señalar que la gran mayoría de la población que se encuentra en nuestro país de forma irregular son migrantes venezolanos. Según los datos de Migración Colombia, estamos hablando de 527.525 ciudadanos que son puestos dentro de la categoría de irregulares. A ello habría que sumar 320.369 que están en proceso de regularización. La realidad es que el Estatuto Temporal de Protección finalizó en noviembre de 2023 y el único camino para regularizarse es realmente la ruta ordinaria, lo cual es muy difícil para la población venezolana, que sigue siendo una población en necesidad, una población bajo una dinámica de vulnerabilidad. En este momento estamos hablando realmente de 847.894 personas en condición de irregularidad. Es muy difícil abordar este número porque un número de ellos, por ejemplo, está en Bogotá. Y obviamente, pues trasladarlos hasta la zona de frontera sería bastante costoso, bastante oneroso. La realidad es que Colombia nunca se ha decantado por la dinámica de contención, incluso de persecución de migrantes, sino por el contrario, su dinámica ha sido la de buscar la plena identificación, la regularización y la integración de la población migrante. Y en este caso, dentro de esos 847.000, pues hay que decirlo, hay 193.213 niños, niñas y adolescentes en condición de irregularidad. Ellos son una población de especial protección, no se les puede expulsar del territorio colombiano, por el contrario, ya el número es preocupante porque esto significa que son personas que no están en el proceso de regularización. Al no estar en el proceso de regularización, tampoco están dentro de la dinámica de educación. Recordemos que el estatuto hoy protege a niños, niñas y adolescentes que por dinámica están en nuestro país, tienen que estar en una institución educativa y automáticamente tienen que estar regularizados. Es decir, esos 193.000 niños no están regularizados y por lo tanto podemos deducir que tampoco están estudiando. Ahí sí hay una verdadera alerta. El gobierno colombiano debería trabajar en la dinámica de regularizar a estos niños, obviamente de la mano de las ciudades. Por ejemplo, Bogotá tiene 35.000, Cúcuta 18.000, Soacha tiene 14.000 y así sucesivamente. Es un trabajo mancomunado entre gobierno nacional y gobierno local para que estos niños no sean víctimas de reclutamiento forzoso. Recordemos el informe que acaba de presentar Human Rights Watch sobre lo que ha significado el reclutamiento durante la administración del presidente Gustavo Petro. Esta población claramente es una población que queda vulnerable y deberíamos estar, en lugar de hablando de persecuciones, de eventuales expulsiones, deberíamos estar construyendo política pública para que esos 193.213 niños puedan ser regularizados en Colombia. Mire, Ronald, justamente hemos hablado con el ministro del Interior, con Rodrigo Lara, sobre estas declaraciones del presidente. Y él hace énfasis en que lo que buscan es más que todo evitar las redes de trata de personas, que Colombia no se vuelva el paso para todos estos grupos ilegales, narcotraficantes que usan a Colombia de paso hacia arriba. Pero aún así incluye a los otros migrantes que usted menciona que están en proceso irregular. ¿Cómo es posible identificar si existen algún tipo de redes ilegales aquí de migrantes justamente con lo que busca el presidente Abelardo de la Espriella?
Tristemente, Colombia es un país donde las redes de trata y tráfico de migrantes están presentes, y mucho antes incluso de la migración. Poblaciones de ciertas zonas de Colombia eran explotadas por este tipo de redes. Colombia tiene una tradición importante junto al Ministerio del Interior, la Embajada de los Estados Unidos. Desde hace décadas se viene trabajando por limitar las dinámicas de las redes de trata y tráfico de migrantes. ¿Qué sucede? Hoy con la población venezolana, que sigue siendo una población en emergencia humanitaria, que siguen saliendo venezolanos. Recordemos que la cifra a junio de venezolanos en Colombia es de 2.845.000, pero en enero era de 2.841.000. Es decir, que en lo que vamos de este año, y a pesar de la extracción de Nicolás Maduro, los migrantes siguen saliendo y siguen llegando a nuestro país. Claro, ya no en los números de 2018 y de 2019, pero la migración venezolana nunca empezó a regresar a su país. La migración venezolana continuó saliendo, hoy en números mucho más pequeños, pero incluso las dinámicas del terremoto han llevado a que muchos de los venezolanos que están en nuestro territorio traten de traer a sus abuelos, a sus adultos mayores, para darles los servicios médicos que en Venezuela no se consiguen. En ese orden de ideas, pues el reto es bastante grande. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno trata de enfrentar la criminalidad que en efecto está instrumentalizando a la población venezolana, que incluso los hace objetivos precisamente de estas redes. Una cosa es enfrentar la criminalidad y otra cosa pretender criminalizar al migrante. En Colombia hay organizaciones delincuenciales de extracción venezolana, pero también de extracción colombiana, que precisamente buscan reclutar a la población en condición de irregularidad, porque eso complejiza la posibilidad de judicializarlos y de imponer justicia sobre ellos. ¿Cuál fue el gran éxito del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que ha sido la política más exitosa del Estado colombiano? Que no solamente no fue una política de ayuda a los venezolanos como un acto de apoyo de lo bueno que somos los colombianos, sino que fue un instrumento que permitió primero plena identificación de los venezolanos, regularización e iniciar el proceso de integración. La plena identificación fue uno de los retos más grandes. Migración Colombia, en ese momento en cabeza de Juan Francisco Espinosa, logró que los venezolanos voluntariamente y por una dinámica de sentir en la institución migratoria colombiana confianza, se acercaran, entregaran sus datos, llenaran la encuesta que tenía 87 preguntas, se identificaran plenamente y a partir de eso se pudieran regularizar. Hoy en Colombia hay 1.968.180 ciudadanos venezolanos regularizados con ese instrumento. Entonces, hay que seguir trabajando en la dinámica de la regularización. Si lo que queremos es enfrentar la criminalidad, el mejor camino y el que mejor nos ha funcionado a los colombianos, sin lugar a duda, es la regularización. La plena identificación de los venezolanos es fundamental para que las organizaciones criminales de extracción venezolana no los puedan instrumentalizar, pero tampoco las nuestras. Y particularmente, vuelvo a decirlo, esos 193.213 niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de dinámicas como el reclutamiento forzoso que estamos viviendo hoy en Colombia. Ya para finalizar, Ronald, y de verdad muchas gracias por presentarnos este panorama y la situación que se está viviendo, no solo para los migrantes. A mí me llama la atención que este estatuto de protección cerró en el 2023. Usted me dice que hay cerca de 500.000 aún así de venezolanos que están irregulares, que no tienen un proceso de regularidad. Ese proceso normal, ¿qué tan tedioso es? ¿Qué tanto dificulta a un migrante poder regularizarse en un país como Colombia? En Colombia, en este momento, solamente niños, niñas y adolescentes pueden recurrir al estatuto. Es decir, esos 193.000 tienen una, digámoslo así, autopista, como lo llamaba en ese momento Migración Colombia, para la regularización, y en eso hay que hacer búsqueda activa para buscar la regularización de ellos. El resto tiene que recurrir a las medidas ordinarias, a las visas. Recordemos que muchos de los ciudadanos venezolanos pues lo hacen en una dinámica de condición de movilidad humana, no tienen los recursos para pagar todo este tipo de procedimientos. Es muy difícil y muchos de ellos incluso tienen problemas de documentación. Han salido de Venezuela desde hace muchos años y a pesar de que se han recuperado y que varios países de la región han recuperado relaciones con el régimen venezolano, en Venezuela sigue hoy existiendo una dictadura y eso no lo podemos olvidar. Una dictadura que instrumentaliza y persigue a sus propios ciudadanos. Unos consulados que se abrieron en Colombia pero que son inoperantes para el ciudadano venezolano, no le resuelven sus problemas. Un venezolano no puede cambiar su pasaporte, por ejemplo, en territorio colombiano de forma expedita. Tiene que pagar unas coimas adicionales para poder hacer. Igual sucede con la cédula de ciudadanía. La cédula de ciudadanía de los venezolanos se vence cada 10 años y muchas de las cédulas de los venezolanos están vencidas. Entonces,
¿Qué fue la estrategia que hizo el gobierno colombiano en 2021 en cabeza del presidente Iván Duque? Construir un instrumento adicional subsidiario que permitiera la regularización. ¿Cuál fue el problema con el gobierno de Gustavo Petro? Que durante 4 años no se hicieron políticas adecuadas. El PEP Tutor, que fue la gran política del gobierno de Gustavo Petro, regularizó a 3.000 personas, menos del 0,11% de los venezolanos regularizados. Entonces, no hay que recorrer a la dinámica de desvenezolanizar la migración del presidente Gustavo Petro. El presidente Abelardo de la Espriella no puede caer en la dinámica de criminalización de la migración venezolana. Hay que trabajar con integración. Tristemente, esto ya lo hemos visto en Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un primer momento quiso instrumentalizar la migración, hizo afirmaciones muy similares a las que hoy hace el presidente Gustavo Petro. 2 años después de su gestión, pues tuvo que entender que la migración funcionaba a través de la integración y de hecho terminó construyendo en Bogotá una de las políticas de integración más importantes. Claro, después de una sentencia de la Corte Constitucional y después de la presión de la cooperación internacional, pero se hizo. Bogotá se convirtió en un ejemplo de integración migratoria y hoy todavía continúa por esa senda. Incluso la alcaldía de Galán, que le ha quitado, ha desaparecido el tono migratorio de la comunicación pública, todavía continúa trabajando con muchas de las herramientas que se hizo durante la alcaldía de Claudia López, que no era propiamente una amiga de la integración migratoria. Entonces, esperemos que el presidente Abelardo de la Espriella no tenga que recorrer la misma ruta que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sino que por el contrario entienda de entrada que la construcción de la integración migratoria es el mejor camino para atender, no porque lo hagamos de buenos, sino porque es la medida más pragmática que puede tomar el Estado colombiano. Y usted lo ha mencionado, Ronald, de verdad muchísimas gracias, teniendo en cuenta que todavía no tenemos un director en forma de Migración Colombia, ¿no? Estamos esperando, por supuesto, cuál va a ser esa persona encargada nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella. Gracias, Ronald, por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias por la invitación.